Bueno, como no todos o nadie se ha podido conectar, voy a hacer la clase, ¿cierto? Que es de 7 a 8:30 para no perder tiempo. Vamos a hacer el solemne número 2 que está en la plataforma, el del año 2012. No recuerdo si es el del 2022 del primer trimestre o del segundo. ¿Ya? El ejercicio dice lo siguiente, el problema 1 dice, históricamente se conoce que un 10% de los celulares nuevos fallan en un periodo de garantía. La marca Samsung asegura en su publicidad que entre 150 celulares escogidos al azar entre los vendidos el año pasado, solo 7 fallaron durante el periodo de garantía, por lo que sus celulares fallan menos que los de otras marcas. ¿Hay evidencia estadística al nivel de significación del 5% que respalde la aseveración de la publicidad Samsung? Entonces, lo primero que tienen que reconocer es qué parámetro es el con el que vamos a trabajar. Acá no trabajamos con la media, sino que nos están hablando de proporciones. Por lo tanto, nos referimos a una prueba de hipótesis para una sola proporción respecto a la proporción. Entonces, vamos a hacer la solución. Entonces, la solución, ¿cierto? Ahí vamos a colocar aquí, ahí. Entonces, vamos a definir P. CAP va a ser la proporción de celulares nuevos que fallan. ¿Ya? En el periodo de garantía. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que históricamente se conoce que un 10% de los celulares nuevos fallan en el periodo de garantía, pero la marca Samsung asegura en su publicidad que entre 150 celulares escogidos al azar, entre los vendidos el año pasado, solo 7 fallaron durante el periodo de garantía, por lo que sus celulares fallan menos que los de otras marcas. Hay evidencia estadística considerando un 5% que respalde la aseveración de la publicidad. ¿A qué se refiere con la aseveración de la publicidad? Que sus celulares fallan menos, ¿cierto?, que los otros. Por lo tanto, lo que nos están dando es la información de H1. Entonces estamos diciendo que la proporción de celulares nuevos que fallan en el periodo de garantía tiene que ser menor, ¿cierto?, al 10%, porque dice que fallan menos que otras marcas. Por lo tanto, teniendo esa información, podemos determinar el H0, que sería el complemento, que sería que la P o la proporción de celulares nuevos que fallan es mayor o igual a 0.10. ¿Cuál es la información muestral? Nos dicen que se tomó una muestra de 150 celulares y de esos 150 celulares solamente fallaron 7, por lo tanto podemos calcular la proporción muestral. Entonces 7 de 150 celulares fallaron. Ya entonces eso lo transforman en número decimal, y eso sería 7 partido por 150, y eso sería 0.047. Si lo dejamos con esos 12 decimales, porque da 4,67 o 4,6 por e elevado a menos 2. Entonces, ahora aquí lo que tenemos que hacer, probar, ¿cierto?, considerando un nivel del 5%, esta prueba de hipótesis. Entonces, tienen que ir al formulario de las pruebas de hipótesis, ¿ya? Y ¿qué es lo que dice el formulario? Entonces van al formulario, que en alguna parte lo debo tener acá. Vamos a ir aquí a la bienvenida y tenemos el formulario. Y entonces vamos a la prueba de la proporción. Entonces, en nuestro caso, el H0 era P mayor o igual a un P0 y nuestro H1 un P menor a P0. El estadístico de prueba es Z igual a P estimado menos P sub 0 partido por la raíz de P0 por 1 menos P0 partido por N. Entonces, escribimos el estadístico de prueba.
Entonces acá el estadístico de prueba es Z igual a P estimado, que es el de la muestra, menos P0, que es el de la que aparece en la prueba de hipótesis, ¿cierto? Y partido por la raíz cuadrada de P0 por Q0 partido por N. Entonces, reemplazamos la información. El P estimado nos dio 0.047, restamos el P0 y el P0, recuérdense que es la información que está aquí en la hipótesis. Este sería el P0. Entonces, obtenemos 0,10 y eso lo dividimos por la raíz de 0,10 o 0,1 multiplicado por 0,90, que es su complemento, partido por los 150. Y por lo tanto hacemos el cálculo. Entonces tenemos menos 0.10 y eso dividido por 0.1 por 0.9. Eso lo multiplican dividido por 150 y sacamos raíz cuadrada. Y les da menos 2,18. ¿Ya? Y por lo tanto ese sería el estadístico de prueba que viene dado por la fórmula. Entonces ahora buscan cuál es la zona de rechazo. Entonces habíamos dicho que en nuestro caso el H0 era un P mayor o igual a 0.10 y el H1P menor a 0.10. Por lo tanto, su zona de rechazo sería que se rechaza H0 cuando Z es menor a menos Z de 1 menos alfa. Entonces acá se rechaza H0 si el Z es menor a menos Z de 1 menos alfa. Por lo tanto, buscamos el valor crítico en la tabla de la normal, construimos el Z de 1 menos alfa, que sería Z de 0,95, y eso lo buscan, ¿cierto?, en la tabla, y ese Z de 0,95, buscan ahí en la tabla de la normal, que en alguna parte la tengo, acá, tabla de la normal, creo que 1,65, pero igual lo vamos a corroborar. Entonces buscan acá el 0,95 adentro de la tabla y eso les da aproximadamente 1,64, creo que lo habíamos dicho nosotros ya, 1,64. Entonces calculamos ese valor y vemos si se cumple esa desigualdad. Entonces ahora, ¿cómo el Z nos había dado menos 2,18 y cómo es el menos 18 con respecto al menos 1,64? Se cumple la desigualdad porque el menos 2,8 es un número más chico que el menos 1,64. Por lo tanto, se rechaza H0. Eso nos dice los resultados de la muestra. Entonces eso significa que existe evidencia suficiente para decir que la proporción de celulares que falla en el periodo de garantía es menor al 10%. Por lo tanto, la publicidad Samsokia dice lo correcto, ¿ya? Y ahí tendrían el primer ejercicio que venía en este solemne. Entonces ahora vamos a tomar el segundo ejercicio. Entonces, el segundo problema dice lo siguiente.
Entonces, este problema dice lo siguiente. Vamos a ver si queda más o menos del mismo porte. Estoy... Ya. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dos proveedores fabrican un engranaje de plástico usado en una impresora láser. La resistencia a impacto de estos engranes o engranes, medidas en libras-pie es una característica importante. Una muestra de 10 engranes del proveedor 1 da como resultado una media de 290 y con una desviación estándar de 12. Mientras que otra muestra aleatoria de 2 engranes del segundo proveedor da como resultado una media de 321 y una desviación estándar de 22. Hay evidencia en favor de la afirmación de que los engranes del proveedor 2 tienen una resistencia a impactos media más alta con respecto a la del proveedor 1, ¿a eso se refiere? Suponga que las dos poblaciones normales, pero las varianzas son distintas. Entonces, lo primero que hacemos acá es definir nuestras variables, pues estamos trabajando para dos poblaciones. Entonces, sea X sub 1 la resistencia, ¿ya? A impactos, a impactos usando el proveedor 1. ¿Sí? Porque dice, dos proveedores fabrican un engrane de plástico usado en una impresora láser. La resistencia a impacto de estos engranes, medidas en libras-pie, es una característica importante. Una muestra de 10 engranes del proveedor 1 da como resultado una media de 290 con una desviación estándar de 12. Mientras que la otra muestra de 16 del segundo proveedor resulta una media de 321 y una desviación estándar de 22. Entonces, resistencia de los engranes, estoy escribiendo mal aquí, del proveedor 1 y lo otro es la resistencia con el proveedor 2. Entonces, acá, ¿qué información nos da? Nos da la información de las muestras. Nos dicen que para la primera muestra era de 10 engranes y de ahí se obtuvo que la media era de 290 y una desviación estándar de la muestra de 12. Después para la segunda muestra eran 12 y se obtuvo que la resistencia media era de 321 con una desviación estándar de 22. Hay evidencia en favor de la afirmación de que los engranajes del proveedor 2 tienen una resistencia a impactos media más alta. Entonces aquí con esa información formulamos la hipótesis. Entonces en la pregunta nos están diciendo que los engranes de la proveedor 2 tienen una resistencia a impactos media más alta que la del 1. Entonces podríamos colocar mu sub 1 menor a mu sub 2. Por lo tanto, en el H1 va el complemento. Y por lo tanto, esto lo podemos escribir siempre como la diferencia de las medias, pasando el mu sub 2 restando, entonces me quedaría esa expresión. Y para el caso del H1, también lo dejamos como diferencia, pasamos el mu sub 2 restando al lado izquierdo y me quedaría la expresión correspondiente que está mostrada ahí. Entonces, acá nos dicen que consideremos que las dos poblaciones son normales, o sea que las resistencias de los engranes, ya sea con el proveedor 1 o 2, se distribuyen esos normales, pero las varianzas son distintas. Entonces acá podríamos decir que como la sigma 1 y sigma 2 son desconocidas, porque lo que nos dieron es la información de la muestra, desconocidas y distintas, entonces
¿Cuál va a ser el estadístico de prueba que vamos a usar? Entonces ustedes van acá y ven lo que les conviene para la segunda población. Entonces acá ustedes van y estaríamos en el caso número 2, donde usamos la t-de-Student, donde se consideran las varianzas desconocidas y distintas. Entonces, el estadístico de prueba es x barra 1 menos x barra 2 menos delta 0 partido por la raíz de s sub 1 cuadrado partido por n1 más s sub 2 cuadrado partido por n2. Entonces, el estadístico de prueba sería t igual a x barra 1 menos x barra 2 menos delta 0 partido por la raíz de S1 al cuadrado partido por N1 más S2 al cuadrado partido por N2. Entonces reemplazamos los valores que nos dan en el valor de la T. Entonces sería 290 menos 321. Acá el delta 0 es 0, por lo tanto no se coloca. La raíz cuadrada de 12 al cuadrado partido por 10 más 22 al cuadrado partido por 12. Y calculan y le sacan la raíz cuadrada al denominador. Entonces obtenemos lo siguiente. Serían 290 menos 321, serían menos 31. Y eso dividido, bueno, voy a colocar el resultado mejor completo. Ya, pero el numerador da menos 31, ¿cierto? Y entonces resolvemos lo de abajo y lo dividimos por 10. Y la segunda es la raíz de el 22, lo elevo al cuadrado y lo divido por 12. 22 entonces al cuadrado dividido por 12. Lo sumamos y le aplicamos raíz y entonces el resultado me da menos 4,19. Por lo tanto, ahí tendríamos el estadístico de prueba y ahora tenemos que fijarnos cuál es la zona de rechazo. Entonces se rechaza H0 si ocurre lo siguiente. Entonces ustedes van acá a ver la hipótesis correspondiente. Entonces, fíjense que para nosotros la H0 es mayor o igual y la H1 menor. Entonces vamos acá. Y estamos en el primer caso. Entonces el T tiene que ser menor a menos T de 1 menos alfa con B grados de libertad. Si T es menor a menos T de 1 menos alfa con B grados de libertad. Pero acá, como el B no lo tenemos, hay que calcularlo. Entonces el B viene dado por la fórmula que tenemos acá. ¿Sí? El S1 al cuadrado partido por N1 más S sub 2 al cuadrado partido por N2. Todo eso como un cuadrado de binomio. Y dividido por el S1 al cuadrado partido por N1 al cuadrado y todo eso partido por N1 menos 1 más S2 al cuadrado partido por N2, todo al cuadrado y dividido por N2 menos 1. Entonces escribimos acá el valor de B, entonces S1 al cuadrado partido por N1 más S2 al cuadrado partido por N2, todo al cuadrado y a la vez eso va dividido por el S1 al cuadrado partido por N1 al cuadrado y a la vez dividido por los grados de libertad más el S2 al cuadrado partido por N2 y todo al cuadrado dividido por N2 menos 1. Y entonces escribimos esa fórmula. Corroboramos a ver que esté correcta. Sí. Entonces lo calculamos ahora. Y entonces habíamos visto que el S1 era 12. Entonces 12 al cuadrado es 144. Entonces lo vamos a colocar al tiro como 144 partido por los 10. Más, nos decían que el S2 era 22. Entonces el 22 al cuadrado me da 484.
Entonces aquí colocamos 484 dividido por 12 y todo al cuadrado, a la vez dividido, y colocamos acá, de nuevo, el segundo al cuadrado era 144 partido por 10 al cuadrado y lo divido por 9, más los 484 dividido por 12 al cuadrado y lo dividimos por 11. Y aquí calculamos el valor. ¿Qué nos da este resultado? Lo voy a calcular. Entonces, 144 dividido por 10 más 484 dividido por 12, lo sumo y lo elevamos al cuadrado. Luego hago la parte de abajo, 144 partido por 10, lo divido, lo elevo al cuadrado y lo divido por 9. Y el otro es 484 dividido por 12 y lo elevo al cuadrado y lo dividimos, ¿cierto?, por 11. La cosa es que esto nos da 17,52. Entonces yo lo voy a redondear siempre al siguiente, ¿ya? Ahí en la pauta, como la hizo el otro profesor en ese tiempo, creo que lo dejó en 17, pero nosotros lo habíamos visto que lo redondeábamos. ¿Con qué nivel de significancia tenían que trabajar? Dice que trabajen con un alfa de 0,1. Entonces, si el alfa es 0,1, entonces sacamos el t, ¿cierto?, de 0,9 con 18 grados de libertad. Y acá ustedes van a la tabla de la TED-Student. Y la TED-Student, si le calculamos con 18 grados de libertad y el nivel de confianza de 0,9, eso nos da 1,330. Entonces aquí colocamos 1,330. Entonces vamos a ver si se cumple. Entonces, como el t nos dio a nosotros menos 4,19 y eso hay que ver si es menor al menos 1,330. Y en este caso sí es cierto que el menos 4,19 es menor al menos 1,330, por lo tanto se rechaza H0. ¿Y esto qué significa? Que se rechaza H0, entonces hay evidencia estadística suficiente, ¿cierto?, para decir que la resistencia, ¿cierto?, de los engranes del proveedor 2 son mayores a los del proveedor 1, ¿ya? Que entonces la resistencia media de los engranes del proveedor 2 son mayores a la resistencia media del proveedor 1. No sé qué escribir. ¿Ya? Y ahí tendrían la respuesta para este segundo ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tomar el tercer ejercicio que aparece aquí en la prueba.
Y el ejercicio es de la última materia que vimos en clases respecto, ¿cierto?, a las pruebas chi cuadrado. Cuando nosotros usamos las pruebas chi cuadrado, cuando nuestras variables eran variables que eran cualitativas y la información que nos entregaban de la muestra eran una tabla de frecuencia, o sea, nos entregaban las categorías o clases de la variable o de las variables en el caso que analizáramos, ¿cierto?, la independencia, y nos daban sus frecuencias observadas. La frecuencia observada es la información de la muestra. Y entonces aplicamos el test chi cuadrado con un cierto nivel de confianza, con una zona de rechazo dada, y probamos la hipótesis correspondiente. Entonces vamos a hacer el problema número 3. Y esta es la información. Ya. Entonces vamos a hacer este problema. El problema dice lo siguiente. Dice, considere un estudio sobre la participación en el mercado realizado por la empresa Scott Marketing Research. A lo largo de los años, las participaciones en el mercado se han estabilizado en un 30%. Para la empresa A, un 50% para la empresa B y un 20% para la empresa C. Recién la empresa C ha elaborado un nuevo y mejorado producto para sustituir a uno de su producto en el mercado y pidió a la empresa Scott Marketing Research que determinara si el nuevo producto modificaría su participación en el mercado. Use un nivel de significancia del 5%. Considere que para este estudio la empresa de investigación de mercado ha empleado un panel de 200 consumidores. A cada individuo se le pide que indique su preferencia entre el producto de la empresa A, el producto de la empresa B o en el producto de la empresa C. Las 200 respuestas obtenidas se presentan a continuación en la forma resumida. Entonces, la empresa es la ABC y nos dan la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nos dicen que la empresa Scott Marketing, a lo largo de los años, las participaciones en el mercado se habían estabilizado y no especifican, que para la empresa A un 30%, para la empresa B un 50% y el C el 20%. Entonces, recién la empresa C ha elaborado un nuevo y mejorado producto para sustituir a uno de sus productos en el mercado y pidió a la empresa, esta Scott Marketing, que determinara si el nuevo producto modificaría su participación en el mercado y que usemos un 5% de significancia. Entonces, lo que tenemos que probar en este caso es decir si en el H0 las participaciones de cada empresa han cambiado. Entonces, la participación o la proporción de participación de la empresa A se plantea es que es de 0,30. La proporción en la participación de la empresa B dice que es de un 50. Y la participación en la proporción de la empresa C es un 20. Eso es lo que se sabe, ¿cierto?, desde antes. Pero se piensa que esto ha cambiado. Por lo tanto, acá podríamos decir que hay alguna o al menos una que es distinta. Al menos una proporción es distinta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a definir acá?
P sub I va a ser la proporción de las participaciones en el mercado de la empresa, ya sea A, B o C. Donde I puede ser A, B o C. ¿Ya? Entonces, recuerden que acá necesitamos colocar el n, que acá es el total, que si suman, ¿cierto? El 48 más el 98 más el 54 me da 200. Estas serían las frecuencias observadas, ¿ya? Y por lo tanto, las que tenemos acá son las proporciones esperadas, que son las que provienen de la hipótesis. Entonces, las frecuencias que están ahí, el 48, 98, 54, son las observadas, que le llamamos O sub I. Entonces, nosotros lo que tenemos acá son las P sub I, ¿ya? Que esas nos dicen que están en 0,30, 0,50 y 0,2. Pero nosotros lo que necesitamos es que estas frecuencias sean las esperadas, las E sub I, y para poder crearlas y dejarlas expresadas, no entre 0 y 1, sino que en cantidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, a la frecuencia P sub I la multiplican por 200. Y allí obtienen la E sub I. Entonces, la E sub I no es más que multiplicar el N por P sub I. Entonces, utilizando esto, nos damos cuenta que obtenemos la siguiente. Entonces, si N es 200, multiplican 200 por 0,3. Y eso me da 60. Entonces, acá me da 60. Entonces, me están dando que la primera es 60. La segunda, ¿cierto? Frecuencia esperada usando esta fórmula. Entonces, sería el 98 multiplicado por 200. Y eso nos da, ¿cierto? O sea, 98, nada que ver. Sería 0,5 multiplicado por 200. Por lo tanto, eso nos da 100. Y la última sería el 0,2 multiplicado por los 200. Y eso me da 40. Entonces, fíjense que eso suma los 200. Eso se llaman las frecuencias esperadas. Entonces, la E sub 2 dijimos que era 100 y la E sub 3 dijimos que eran 40. Y ahí tendríamos las tres frecuencias esperadas. ¿Qué hacemos ahora? Vemos cuál es el estadístico de prueba asociado, ¿cierto?, a este test. Aquí, si ustedes se fijan, la variable es la empresa, y la empresa es una variable, ¿cierto?, que es el tipo de empresa cualitativa. Entonces, tengo tres categorías o clases, la empresa A, B y la C. Por lo tanto, en este caso, el valor de K vale 3. Entonces, acá ustedes van a su formulario, ya que tienen de las pruebas de bondad de ajuste o prueba chi cuadrado, que creo que está en la unidad número 3, clase número 9. Y creo que acá está. La cosa es que, no, ya no, era la pruebas de chi cuadrado, pruebas chi cuadrado, acá está. Entonces, acá tienen, ¿cierto?, la materia, y en el caso de las pruebas chi cuadrado, en el caso nuestro, el estadístico de prueba, si ustedes se fijan ahí, como estamos trabajando para una sola muestra, es la frecuencia, el chi cuadrado va a ser la suma desde i igual a 1 hasta acá de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la esperada, ¿ya? Donde el i va de 1 acá. Entonces colocamos nuestro estadístico de prueba. Entonces la suma de i igual a 1 hasta acá de la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado partido por la E sub i. Donde dijimos que el i va de 1 acá, que en nuestro caso, ¿cierto?
el i va de 1 hasta el 3. Entonces, vamos a construir nuestro estadístico de prueba. Entonces, acá obtenemos, tomamos la primera frecuencia observada, que en este caso es 48, y a la 48 le resto su frecuencia esperada, que en este caso es 60. La elevamos al cuadrado y lo dividimos por 60, más. Tomamos la segunda frecuencia, que en este caso es 98. Le resto su frecuencia esperada, que sería 100. Elevamos al cuadrado y lo dividimos por 100. Más, y para el último caso, sería los 54, que sería nuestra frecuencia observada, menos la esperada, que sería 40. Entonces sería 54 menos 40 al cuadrado partido por 40. Y por lo tanto suman esas tres fracciones. ¿Qué nos da eso? Entonces vamos a hacer el cálculo al tiro. Entonces tenemos 48 menos 60 al cuadrado, 144 partido por 60. Entonces el primer término me da 2,4. Lo voy a ir colocando aquí. El segundo término me da 98 menos 100 al elevado al cuadrado, me da 4 partido por 100 y me da 0,04. Y el último es 54 menos 40. Lo elevo al cuadrado y lo divido por 40. Y eso me da 4,9. Sumamos y me da 7,34. Y por lo tanto, teniendo el valor 7,34, ahora busco la zona de rechazo. La zona de rechazo para el caso de este test es que el chi cuadrado tiene que ser mayor al chi cuadrado de 1 menos alfa con, creo que acá le pusimos con k menos 1 grado de libertad. Lo vamos a corroborar acá. Con k menos 1 grado de libertad. Entonces aquí colocamos esa información. Entonces con k menos 1. Entonces, para nuestro caso, nos decía que trabajáramos con qué nivel de confianza, con un 5%. Entonces, consideramos aquí alfa 0,05. Entonces, calculamos el chi cuadrado de 0,95 con k como es 3, entonces con 2 grados de libertad. Entonces, ahí ustedes van al valor crítico de las tablas, ¿cierto? Chi cuadrado, ¿cierto? Que tienen ahí en la página de la bienvenida del curso. Y eso dice lo siguiente. Entonces voy a buscar la tabla chi cuadrado. Buscan el 0,95. Con 2 grados de libertad. Y eso nos da 5,992. Y por lo tanto, vemos si se cumple o no esa desigualdad. Entonces, como el chi cuadrado nos dio 7,34 y eso es mayor a 5,992, ¿cierto? Entonces se rechaza H0. Entonces se rechaza H0 y entonces existe evidencia estadística suficiente para, ¿cierto?,
esto decir que las proporciones, ¿cierto?, que están planteadas en la hipótesis, ahora hay al menos una que es distinta. ¿Ya? De lo que está planteada en la hipótesis. Y entonces, ese sería el solemne que hicimos del año 2022. Dice que ese es del tercer trimestre. Y voy a hacer el último ejercicio y con esto voy a terminar, ¿ya? Y el ejercicio dice lo siguiente. Voy a tomar uno de la otra prueba que faltaba. Y lo vamos a colocar acá abajo. Entonces, pauta, no, ¿dónde está pauta? Solemne 2. ¿Cuál hicimos? Creo que este nos podría servir. No, creo que este es el que hicimos ayer. Ya. Voy a hacer uno que no hemos hecho, que son con respecto a las proporciones, pero para dos poblaciones. Y con eso sí termino. Entonces, voy a tomar aquí el ejercicio y es este. Ya. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, se organizará una votación entre los residentes de una ciudad y la región circundante para determinar si se aprueba una propuesta para la construcción de una planta de energía eléctrica. Como el lugar en el que se propone construir está dentro de los límites de la ciudad, muchos votantes de la región consideran que la propuesta será aprobada debido a la gran proporción de votantes que está a favor de que se construya. Se realiza una encuesta para decir si hay una diferencia significativa en la proporción de votantes de la ciudad y los votantes de la región que favorecen la propuesta. Si 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta y 240 de 500 residentes de la región también lo hacen, ¿estaría usted de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorecen la propuesta es mayor que la proporción de votantes de la región? Utilice un nivel de significancia del 5%. Entonces acá estamos trabajando con dos poblaciones. Entonces definimos las proporciones. La primera proporción va a ser la proporción de votantes de la ciudad. Proporción de votantes de la ciudad que favorece la propuesta. Y la segunda proporción sería la proporción de votantes de la ciudad que, no, me equivoqué, no de la ciudad, sino que de la región. Que favorece la propuesta. Entonces, ¿qué información nos dan de la muestra? Nos dice que de 120 de 200 votantes de la ciudad favorecen la propuesta. Entonces me están dando la proporción muestral que es de 120 de los 200. Y de la otra muestra dice que la segunda proporción
la proporción 2 estimada, serían 240 de los 500. Esa es la información de la muestra. Y con esta información, y nos dan un alfa de 0.05, entonces ahora voy a crear la prueba de hipótesis. Entonces la hipótesis dice, ¿estaría usted de acuerdo en que la proporción de votantes de la ciudad que favorece la propuesta es mayor que la proporción de votantes de la región? Entonces nos están dando la información de H1. Entonces en el H1 la proporción de votantes de la ciudad dice mayor a la proporción de votantes de la región, son los que favorecen la propuesta. Entonces en el H1 va a lo contrario. Esto lo dejan expresado como una diferencia menor o igual a 0 y en el H1 P sub 1 menos P sub 2 mayor a 0. Y esa sería la información, si es que no me equivoco. Sí, pues dice, está de acuerdo la proporción de votantes de la ciudad que favorece la propuesta es mayor. De la ciudad que favorece la propuesta es mayor, entonces P1 para nosotros es mayor. Y tendríamos esa hipótesis. Entonces acá van al formulario, ¿cierto?, de las pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones. Entonces acá el estadístico de pruebas es Z igual a P sub 1 estimado menos P sub 2 estimado partido por la raíz de P sub 1 por Q sub 1 ambos estimado partido por N1 más P sub 2 estimado por Q sub 2 estimado partido por N2. Entonces el estadístico de prueba es Z igual a P sub 1 menos P sub 2 estimado partido por la raíz por la raíz de las P sub 1 por Q sub 1 partido por N1 más P sub 2 por Q sub 2 partido por N2. Ya, y ahí ustedes colocan los datos. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, que el P sub 1, si lo pasan a decimal, serían los 120 partido por los 200, y eso nos da 0,6. Y en el otro serían los 240 partido por los 500, y eso nos da 0,48. Y por lo tanto, eso lo reemplazan acá. Entonces 0,6 menos 0,48 dividido por 0,6 por 0,4 partido por los 200 y más los 0,48, ¿cierto? Multiplicado por 0,52 y esto dividido por los 500. Y ahí hacen el cálculo. ¿Qué les da eso? 0,6 menos 0,48, lo dividen 0,6, 0,4, lo multiplican, lo dividen por 200, 0,48, 0,52, lo dividen por 500. Y suman y dividen y les da 70,62. Luego sacan, ¿cierto?, el estadístico de prueba. Vamos a comprobar que no nos dio lo mismo. Algo hice mal aquí. Es que cambié el estadístico porque el formulario nos cambió, pero igual voy a revisar porque era muy diferente al valor que tenía que dar. Entonces dijimos que era 0,6 por 0, menos 0,48 me da 0,12 y en el denominador pusimos 0,6 por 0,4 partido eran 200, 0,48, 0,52 partido por 500. Lo sumo, raíz, sí me había equivocado, es 2,91. Entonces aquí cambian el valor que me había dado. Acá no era ese valor, si es 2,91. ¿Ya? 2,91. Sacan la zona de rechazo.
Entonces, en este caso, cuando dice al H1 mayor, entonces Z es mayor a Z de 1 menos alfa. Entonces, ocupan la normal. ¿Qué nivel de significancia es con el que tienen que trabajar? 0.05. Entonces, como alfa es 0.05, sacan el Z, les da 0.95 y eso dijimos que era 1.64. Entonces, como el 2,91 es mayor que 1,64, se rechaza H0. Se rechaza H0, por lo tanto, hay evidencia suficiente para decir o para concluir ¿cierto? Que la proporción de votantes de la que está de acuerdo en la ciudad es mayor que la proporción de votantes que está de acuerdo en la región. Y eso sería. Por lo tanto, acá ya tienen varios ejercicios para que ustedes puedan estudiar. Ya acá hay un solemne completo hecho de nuevo, más un problema del solemne que ustedes van a tener que estudiar el fin de semana. Y eso. Así es que yo creo que con eso ya estamos bien. Yo les voy a dejar estos ejercicios, los voy a subir y les voy a compartir la pizarra virtual. Se los voy a dejar también en PDF para que tengan estas soluciones hechas a mano. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. Así que estén bien. Nos vemos la otra clase. Chao, chao.